Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a mi canal, les habla John Carvajal. Hoy les traigo las 20 mejores criptos para comprar en este 2023 y 2024 con cero riesgo. Cuando les digo con riesgo cero, se los digo porque todas las criptos que están en este top 20 son criptomonedas que ya llevan varios años en el mercado y han soportado fases bajistas como la que vivimos en todo el 2022. Y una criptomoneda que logre soportar momentos difíciles como esos se puede considerar como un proyecto serio. Tendría que suceder algo muy catastrófico, como que Bitcoin se vaya a cero, algo que es muy improbable, pues las criptomonedas han llegado para quedarse. Por más FUD y miedo que metan los medios, todo es manipulación que también hace parte del show. Este top 20 va a ir en orden ascendente, de la de menor profit a la de mayor profit, en mi opinión. Así que quédate hasta el final del video para que no te pierdas las más lucrativas. Sin más preámbulo, empecemos. Como venimos de un mercado bajista, la mayoría de la gente no está interesada en comprar criptomonedas, pero en realidad para los que llevamos tiempo en esto, sabemos que este es el mejor momento para comenzar a invertir, ya que todas las criptomonedas están a unos precios de descuento que difícilmente volveremos a ver. Por tal motivo se puede ganar mucho dinero a un mediano o largo plazo. Como les comenté en uno de mis videos, todos los mercados se mueven por ciclos, y ya con esta subida de Bitcoin queda confirmado que la fase bajista terminó, dando inicio a un nuevo ciclo, el cual es el momento perfecto para empezar a invertir. Para entender mejor esto, les aconsejo que vean el video, arriba les dejo el enlace. La criptomoneda número 20 del video es Polygon Matic, tiene un precio de alrededor de 1.13 dólares con una capitalización de mercado de poco más de 10 mil millones de dólares. Matic ha visto máximos de alrededor de 2.9. ¿Qué es Polygon? Polygon es un proyecto que permite aumentar la escalabilidad de la blockchain de Ethereum y sumar nuevos casos de uso. Polygon funciona a través de una sidechain, cadena lateral que se conecta a la red de Ethereum, permitiendo un mayor procesamiento de la blockchain. Podría decirse que Polygon es todo lo que Ethereum pretende ser con Ethereum 2.0. Es un proyecto que corrige los problemas de capacidad de procesamiento de Ethereum. Asimismo, Polygon ofrece una arquitectura mucho más intuitiva para los desarrolladores, convirtiéndolo en una red más atractiva para los usuarios inexpertos. Polygon no busca cambiar la capa original de la blockchain de Ethereum, sino ayudar a Ethereum a expandirse en tamaño con el objetivo de que los desarrolladores puedan lanzar productos al mercado con mayor rapidez. Creo que para el final del próximo bull run, que será en el 2025, veremos a Polygon alcanzando niveles de 5 dólares, pero siendo conservadores pongámosle que llegue a los 4. Usando la calculadora de ganancias, con solo una inversión de 200 al precio actual puedes obtener alrededor de 514 dólares en ganancias. Si el token llegase solo a los 4 dólares, las dos siguientes no necesitan de mucha presentación, ya que son las número 1 y número 2 respectivamente en cuanto a capitalización en el mercado de las criptomonedas, y lejos de sus seguidoras. Además son también las más descentralizadas de todo el ecosistema. Eso sí, en este aspecto también Bitcoin es el número 1 y por tales motivos no podrían faltar en nuestro portafolio. La principal diferencia entre estas dos criptomonedas es su objetivo. Bitcoin busca ser una moneda digital con la que se pueda adquirir bienes, productos y servicios, algo similar al dinero. Por otro lado, el objetivo de Ethereum es otro, la ejecución de los smart contracts dentro de la red blockchain. Creo que para el final del próximo bull run veremos a Bitcoin llegar a valores cercanos a los 150 mil dólares, pero siendo conservadores pongámosle que llegue a los 120 mil. Usando la calculadora de ganancias, con solo una inversión de 200 dólares al precio actual puedes obtener alrededor de 600 dólares en ganancias. Si el token llegase solo a los 120 mil dólares, Bitcoin tiene limitado a 21 millones su oferta de criptomonedas, es decir, es finita. Sin embargo, la oferta de Ethereum es infinita. Aunque Bitcoin es más famosa, en realidad Ethereum se utiliza en más webs para realizar transacciones. Creo que para el final del próximo bull run veremos a Ethereum llegar a valores cercanos a los 10 mil dólares, pero siendo conservadores pongámosle que llegue a los 8 mil. Usando la calculadora de ganancias, con solo una inversión de 200 al precio actual puedes obtener alrededor de 641 en ganancias si el token llegase solo a los 8 mil dólares. La criptomoneda número 17 es Litecoin.
con una capitalización de mercado de poco más de 6,6 mil millones de dólares, tiene un precio de alrededor de 91,4 dólares. Ha visto máximos de alrededor de 410 y ha corregido alrededor de un 90% de ese máximo. ¿Qué es Litecoin? Litecoin es una de las criptomonedas más antiguas en existencia. Siendo lanzada en octubre del 2011, fue desarrollada por Charlie Lee, quien continúa involucrado con la criptomoneda hasta el día de hoy. Litecoin es una bifurcación o fork de Bitcoin, por lo tanto comparte muchas de las características, pero se beneficia de un tiempo de generación de bloques más corta, que rodea los 2.5 minutos, permitiendo que las transacciones se aprueben más rápido. Litecoin también tiene comisiones de transacciones más bajas que Bitcoin y puede ser usada como una moneda digital en la web para pagar productos y servicios o para jugar en criptocasinos. Parte de la popularidad de Litecoin se atribuye a la adopción de un número de nuevas características como Segwit y a la Lightning Network, tecnología que aporta a la escalabilidad de la criptomoneda. Creo que para el final del próximo bull run veremos a Litecoin siendo conservadores, llegando a valores de 400 dólares. Usando la calculadora de ganancias con solo una inversión de 200 al precio actual, puedes obtener alrededor de 660 en ganancias si el token solo llegase a esos 400 dólares. La criptomoneda número 16 es Atom. Tiene un precio de alrededor de 11.33 dólares con una capitalización de mercado de poco más de 3.3 mil millones de dólares. Atom ha visto máximos de alrededor de 44.5 y ha corregido alrededor de un 90% de ese máximo. ¿Qué es Atom? Atom es un proyecto centrado en brindar una infraestructura capaz de unir varias blockchains independientes y hacerlas interoperables entre ellas. La intención con ello es permitir que dichas blockchains, el valor y las aplicaciones sobre las mismas puedan comunicarse unas con otras usando un estándar que garantice dichas operaciones y que puedan llevarse a cabo de forma rápida. Atom también es conocida como Cosmos. Su funcionamiento recae en una estructura que es conocida como hub. El hub de Cosmos es en realidad una ledger que mantiene el historial principal de toda la red de Cosmos. En palabras más sencillas, es una blockchain que guarda la información de todo lo que sucede en Cosmos y las acciones que se llevan a cabo entre los distintos actores que están interconectados a su red. De esta forma es posible habilitar intercambios de forma completamente descentralizada entre todas las blockchains. El alcance de esta idea es tan amplio que a Cosmos se le conoce en el mundo cripto como el internet de las blockchains. Creo que para el final del próximo bull run veremos a Atom siendo conservadores, llegando a valores de 52 dólares. Usando la calculadora de ganancias con solo una inversión de 200 al precio actual, puedes obtener alrededor de 730 dólares en ganancias si el token llegase solo a los 52 dólares. Amigos, si te está gustando este contenido, te agradezco me regales un me gusta, te suscribas y lo compartas, que a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda mucho para que este canal siga creciendo. Adicional, si quieres aprender más de este maravilloso mundo cripto, en la descripción del video les dejaré el enlace de mi grupo de Telegram para que te unas. Eso sí, por seguridad nunca te escribiré al privado. La criptomoneda número 15 es Uniswap, con una capitalización de mercado cercana a los 4,6 mil millones de dólares. Tiene un precio de alrededor de 6.1 dólares. Uni ha visto máximos de alrededor de 45 dólares y ha corregido alrededor de un 92% desde ese máximo. ¿Qué es Uniswap? Uniswap es un DEX, exchange descentralizado, que te permite cambiar tus criptomonedas por otras usando smart contracts sobre la red de Ethereum. Uno de los protocolos de exchange descentralizados DEX más conocidos en el mundo blockchain es Uniswap, y no es para menos porque este protocolo se ha transformado en uno de los DEX más grandes del ecosistema cripto, con un valor bloqueado que asciende a los 4 billones de dólares. Con esto, Uniswap se convierte en uno de los principales contrincantes de soluciones centralizadas y deja atrás la creencia de que este tipo de tecnología no podrían llegar a ser verdaderamente viables. Uniswap funciona como un creador de mercado automatizado, Automate Market Maker o AMM, el cual permite que los usuarios construyan mercados de los que terceros pueden beneficiarse. La creación de dicho mercado permite que el protocolo genere ingresos que sirven para incentivar la inyección de liquidez a cambio de un pequeño interés para los inversores. Creo que para el final del próximo bull run veremos a Uni siendo conservadores, llegando a valores de 42 dólares. Usando la calculadora de ganancias con solo una inversión de 200 al precio actual, puedes obtener alrededor de 1195 en ganancias si el token llegase solo a los 42 dólares. La criptomoneda número 14 es Aave, con una capitalización de mercado de 1.1 mil millones de dólares. Tiene un precio de alrededor de 78,3 dólares.
Aave ha visto máximos de alrededor de 660 y ha corregido un 92% desde ese máximo. ¿Qué es Aave? Aave es un protocolo de código abierto y sin custodia que permite la creación de mercados monetarios. Aave es uno de los mayores y más populares protocolos DeFi, finanzas descentralizadas del mundo. En la práctica, DeFi significa que los servicios financieros tradicionales se llevan a una blockchain descentralizada, eliminando la necesidad de terceros como los bancos. Aave es actualmente el servicio de préstamo entre pares descentralizado más popular del mundo. Los usuarios pueden ganar intereses depositando fondos en el servicio o pedir prestados fondos depositados por otro usuario en el servicio. Todo ello es posible sin la intervención de terceros como los bancos. La gama de servicios de Aave está en constante crecimiento y en algún momento puede que nos encontremos en una situación en la que permita a sus usuarios servicios aún más diversos que varios bancos tradicionales. Creo que para el final del próximo bull run veremos a Aave siendo conservadores llegando a valores de $550. Usando la calculadora de ganancias con solo una inversión de $200 al precio actual, puedes obtener alrededor de $1,213 en ganancias si el token solo llegase a los $550. La criptomoneda número 13 es Phantom, con una capitalización de mercado cercana a los 1.3 mil millones de dólares, tiene un precio de alrededor de $0.47. Phantom ha visto máximos alrededor de 3.46 y ha corregido un 95% desde ese máximo. ¿Qué es Phantom? Phantom es una plataforma enfocada en el desarrollo de contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas DAS. En la red de Phantom, cada aplicación desarrollada dentro de la plataforma tiene su propia blockchain, algo que sin duda acaba con los dichosos problemas de escalabilidad. De hecho, se basa en la tecnología DAC, diseñada para resolver los problemas con la escalabilidad de las tecnologías. Cada blockchain es independiente, están construidas sobre el protocolo de Phantom, pero además están conectadas todas a algo llamado la Chasis, un nuevo mecanismo de consenso ABFT que permite que Phantom sea mucho más rápido y más barato. Phantom es descentralizado y de código abierto, su plataforma es capaz de validar hasta 300.000 transacciones por segundo, lo que es perfecto para realizar pequeños pagos instantáneos. Creo que para el final del próximo bull run veremos a Phantom siendo conservadores llegando a valores de $3.36. Usando la calculadora de ganancias con solo una inversión de 200 al precio actual, puedes obtener alrededor de $1,223 en ganancias si el token llegase solo a los $3.36. La criptomoneda número 12 es Chainlink, con una capitalización de mercado cercana a los 3.7 mil millones de dólares. Tiene un precio de alrededor de $7.25. Chainlink ha visto máximos de alrededor de 53 y ha corregido un 90% desde ese máximo. ¿Pero qué es Chainlink? Chainlink es una red de oráculos construida sobre Ethereum, tiene su propio token llamado Link y es la piedra angular de todo el ecosistema, por lo que juega un papel crucial en su funcionamiento. En la práctica, Chainlink actúa como enlace entre los contratos inteligentes y los datos fuera de la cadena que se necesitan. Proporciona una plataforma totalmente descentralizada para los oráculos que desempeñan un papel importante en la fiabilidad de los contratos inteligentes, y es que ellos deben proporcionar información de la más alta calidad posible, ya que los oráculos fiables ganan tokens Link por su desempeño, mientras que los oráculos no fiables pierden sus tokens. Aunque opera en la blockchain de Ethereum, su funcionamiento no se limita únicamente a él. En la práctica, Chainlink es un software de computación distribuida cuyos servicios pueden desplegarse en cualquier blockchain. Creo que para el final del próximo bull run veremos a Link siendo conservadores llegando a valores de $53. Usando la calculadora de ganancias con solo una inversión de $200 al precio actual, puedes obtener alrededor de $1,248 en ganancias si el token llegase solo a los $53. La criptomoneda número 11 es Avalanche, con una capitalización de mercado cercana a los 5.7 mil millones de dólares. Tiene un precio de alrededor de $17.6. Avalanche ha visto máximos de alrededor de 145 y ha corregido casi un 93% desde ese máximo. ¿Qué es Avalanche? Avalanche es una plataforma de blockchain que ofrece herramientas y funcionalidades que permiten a los usuarios lanzar aplicaciones descentralizadas DeFi. La plataforma también tiene una cantidad de herramientas para crear activos financieros y permite el trading y la construcción de soluciones de escala empresarial. Soporta la máquina virtual de Ethereum. Esto le permite a los desarrolladores de Ethereum lanzar dApps en Avalanche. Todo lo hace a través de un modelo único que implica 3 cadenas de bloques que componen su red principal.
X-Chain, C-Chain y P-Chain. Avalanche trata de crear una red rápida, segura, descentralizada y escalable dentro de un protocolo de capa 1. Además permite la interoperabilidad con otras blockchains. Su token es conocido como AVAX y tiene un límite de suministro de 720 millones de monedas. Todas las tarifas de procesamiento en la red son quemadas, lo que lo convierte en una criptomoneda deflacionaria. Creo que para el final del próximo bull run veremos a AVAX siendo conservadores, llegando a valores de $132. Usando la calculadora de ganancias con solo una inversión de $200 al precio actual, puedes obtener alrededor de $1.276 en ganancias. Si el token solo llegase a esos $132, la criptomoneda número 10 es ADA, con una capitalización de mercado cercana a los 13,5 mil millones de dólares. Tiene un precio de alrededor de $0,38. ADA ha visto máximos de alrededor de 3,09 y ha corregido un 92% desde ese máximo. ¿Qué es ADA? ADA o Cardano es un proyecto de blockchain conocido como de tercera generación. Cardano se ha propuesto resolver los problemas comunes de escalabilidad que afectan a la mayoría de las blockchains de segunda generación como Ethereum. El desarrollo de Cardano está definido por una rigurosa filosofía científica junto con copiosas cantidades de investigación académica y revisión entre iguales. El proyecto Cardano ha elaborado una hoja de ruta de desarrollo en profundidad que consta de 5 etapas principales. Cada fase de la hoja de ruta de Cardano habilita una pieza integral de la red final, y cuando esté completa, la red estará totalmente descentralizada, gobernada por los titulares de ADA y financiada por una parte de sus propias pequeñas comisiones de transacción. Creo que para el final del próximo bull run veremos a ADA siendo conservadores, llegando a valores de $3. Usando la calculadora de ganancias con solo una inversión de $200 al precio actual, puedes obtener alrededor de $1.320 en ganancias. Si el token solo llegase a los $3, la criptomoneda número 9 es Tesos, con una capitalización de mercado cercana a los $1.000 millones de dólares. Tiene un precio de alrededor de $1.1. Tesos ha visto máximos de alrededor de 9,1 y ha corregido un 92% desde ese máximo. ¿Qué es Tesos? Tesos es una red blockchain de alta velocidad pensada en ofrecer una infraestructura especialmente adaptada para la ejecución de smart contracts y dApps con bajas comisiones, además de funcionar sobre una blockchain capaz de evolucionar en el tiempo sin la necesidad de hard fork que puedan poner en riesgo la integridad de la red. El proyecto Tesos es el primero en el mundo de las criptomonedas en presentar una cadena de bloques de código abierto autoactualizable. Su finalidad principal es permitir la creación de aplicaciones descentralizadas, dApps y smart contracts gobernadas por sus usuarios. Su constante evolución se basa en el mecanismo peer-to-peer, el uso de prueba de participación líquida (LPOS) y el sistema de gobernanza en cadena. Adicional, sus smart contracts pueden ser programados tanto en su lenguaje nativo como en otros lenguajes, lo que le brinda una flexibilidad enorme en este sentido. Creo que para el final del próximo bull run veremos a Tesos siendo conservadores, llegando a valores de $8,9. Usando la calculadora de ganancias con solo una inversión de $200 al precio actual, puedes obtener alrededor de $1.389 en ganancias. Si el token solo llega a esos $8,9. La criptomoneda número 8 es Decentraland, mejor conocido como Maná, con una capitalización de mercado cercana a los 1.1 mil millones de dólares. Tiene un precio de alrededor de $0,6. Maná ha visto máximos de alrededor de 5,8 y ha corregido alrededor de un 95% desde ese máximo. ¿Qué es Maná? El proyecto Decentraland Maná es la demostración más clara de que el mundo de la tecnología blockchain ha evolucionado mucho en los últimos años, una evolución que ha llevado a esta tecnología al mundo de los juegos y mundos virtuales. Maná es una plataforma blockchain y metaverso que permite a los usuarios comprar terrenos virtuales y participar en una comunidad virtual única que busca crear experiencias virtuales únicas. Maná es el primer sistema de realidad virtual descentralizado que permite la interacción y comunicación entre usuarios y permite la propiedad sobre la tierra virtual dentro del metaverso de Decentraland. Decentraland crea un rápido y dinámico ambiente donde los usuarios pueden desarrollar sus parcelas de land compradas con Maná, operando el sistema y usando las funciones sin que haya una autoridad central. Creo que para el final del próximo bull run veremos a Maná siendo conservadores, llegando a valores de $5,2. Usando la calculadora de ganancias con solo una inversión de $200 al precio actual, puedes obtener alrededor de $1.512 en ganancias si el token llegase solo a los $5,2.
La criptomoneda número 7 es Rose, con una capitalización de mercado de apenas 300 millones de dólares. Tiene un precio de alrededor de 0,058 dólares. Rose ha visto máximos de alrededor de 0,6 y ha corregido un 94% desde ese máximo. ¿Qué es Rose? Se trata de la primera cadena de bloques habilitada para la privacidad en las finanzas abiertas. La plataforma tiene como objetivo que los datos se usen de manera segura y responsable gracias a su arquitectura. Es una red totalmente descentralizada. Esto significa que cualquier usuario puede tener un nodo, de forma que todos pueden contribuir a la red. Oasis Network soluciona el problema de escalabilidad utilizando un algoritmo de consenso de prueba de participación que usa nodos de validación aleatorios. Separa su consenso y sus operaciones computacionales en dos capas superpuestas. Por un lado, la capa de consenso es donde los bloques se validan y se añaden a la blockchain. Por otro lado, la capa Paradigm consiste en entornos de ejecución que cualquier usuario puede crear para satisfacer las necesidades de una determinada aplicación. Gracias a la Paradigm, Oasis es compatible con Ethereum. Además ofrece la seguridad encriptando los smart contracts de su interior, así como los datos de dentro, albergando todo en un entorno seguro. Creo que para el próximo bull run veremos a Rose siendo conservadores llegando a valores de 0,56 dólares. Usando la calculadora de ganancias con solo una inversión de 200 dólares al precio actual, puedes obtener alrededor de 1.623 dólares en ganancias si el token llegase solo a los 0,56 dólares. La criptomoneda número 6 es Near Protocol, con una capitalización de mercado cercana a los 1.7 mil millones de dólares. Tiene un precio de alrededor de 1,96 dólares. Near ha visto máximos de alrededor de 20,5 y ha corregido un 94% desde ese máximo. ¿Pero qué es Near? Near Protocol es una cadena de bloques de prueba de participación que tiene como objetivo competir con otras plataformas gracias a sus soluciones de fragmentación a la que llaman Nightshade. Nightshade es una arquitectura de cadena de bloques que permite que cada nuevo participante en la cadena de bloques almacene solo un pequeño subconjunto de los datos de la plataforma. La fragmentación debería permitir que la cadena de bloques escale de manera más eficiente, al mismo tiempo que permite una mayor cantidad de transacciones por segundo y tarifas de transacciones más bajas. Near Protocol tiene una aplicación llamada Rainbow Bridge que permite a los participantes transferir fácilmente tokens o NFT entre Ethereum y Near, y también incluye Aurora, que es una solución de escalado de capa 2 destinada a que los desarrolladores lancen sus aplicaciones descentralizadas de Ethereum en la red de Near. Creo que para el final del próximo bull run veremos a Near siendo conservadores llegando a valores de 19,5 dólares. Usando la calculadora de ganancias con solo una inversión de 200 dólares al precio actual, puedes obtener alrededor de 1.702 dólares en ganancias si el token solo llegase a 19,5 dólares. La criptomoneda número 5 es Solana. Tiene un precio de alrededor de 20 dólares con una capitalización de mercado cercana a los 7,8 mil millones de dólares. Solana ha visto máximos de alrededor de 260 y ha corregido hasta un 96% desde ese máximo. ¿Qué es Solana? Solana es un proyecto de tecnología blockchain centrado en ofrecer funciones avanzadas para DApps y una red de alta velocidad de procesamiento para hacer frente a las aplicaciones de alta concurrencia. De hecho, Solana se erige como uno de los más serios competidores de Ethereum 2.0, con la salvedad de que Solana ya es un proyecto real, tangible y perfectamente usable en este momento. Una de las mayores innovaciones de Solana es el Proof of History, el cual es un histórico que registra eventos en el tiempo y aumenta la escalabilidad de la red, manteniendo su descentralización y su seguridad. Este registro permite que aquellos nodos que validan transacciones no tengan que esperar a que cada uno de ellos sea validado para avanzar. Creo que para el final del próximo bull run veremos a Solana siendo conservadora llegando a valores de 245 dólares. Usando la calculadora de ganancias con solo una inversión de 200 dólares al precio actual, puedes obtener alrededor de 2.155 dólares en ganancias si el token solo llegase a los 245 dólares. La criptomoneda número 4 es Sandbox, con una capitalización de mercado cercana a los 1.2 mil millones de dólares. Tiene un precio de alrededor de 0,74 dólares. Sandbox ha visto máximos alrededor de 8,4 y ha corregido un 95% desde ese máximo. ¿Qué es Sandbox? The Sandbox es un videojuego de mundo abierto para PC, Mac y dispositivos móviles que permitirá a los jugadores explorar libremente un mapa compuesto por miles de experiencias únicas. Se parece un poco al exitoso juego Minecraft, con personajes de bloques y mundos que parecen píxeles de juego llevados a 3D, pero The Sandbox tendrá un mapa online persistente y compartido. Sin embargo, no serán los desarrolladores originales del juego
los que creen la mayoría de esas localizaciones y juegos en el mapa. Cada terreno del juego es un NFT que puede comprarse y utilizarse para crear experiencias personalizadas. Algunas serán gestionadas por marcas o comunidades, mientras que otras pueden proceder de creadores individuales que quieran hacerse un hueco en este mundo metaverso. En Sandbox se verán eventos virtuales así como fiestas de lanzamientos de NFTs y otras experiencias en vivo. Podría convertirse en un centro de inmersión para la comunidad de Web3 en general. Creo que para el próximo Bull Run veremos a Sans siendo conservadores llegando a valores de $7,8. Usando la calculadora de ganancia con solo una inversión de $200 al precio actual, puedes obtener alrededor de $2.189 de ganancias si el token solo llegase a $7,8. La tercera criptomoneda es Thorchain Rune. Con una capitalización de mercado cercana a los $500 millones, tiene un precio de alrededor de $1,57. Rune ha visto máximos de alrededor de 21 y ha corregido un 95% desde ese máximo. ¿Qué es Thorchain? Thorchain es un protocolo de cadena de bloques construido sobre Cosmos que tiene como objetivo hacer que toda la criptografía sea líquida. Busca hacer esto permitiendo el comercio de activos criptográficos no nativos como el comercio de Bitcoin a través de Ethereum, pero de una manera completamente descentralizada. El protocolo Thorchain es un intercambio descentralizado DES como Uniswap que permite que cualquier persona comercialice o preste sus activos criptográficos proporcionando liquidez a un conjunto de activos y a cambio obteniendo un retorno o rendimiento de esos activos. Thorchain fue construido por su equipo mayoritariamente anónimo. El objetivo más amplio de su equipo y comunidad es crear liquidez descentralizada para eliminar la necesidad de partes centralizadas que pueden y han impedido que las personas accedan a productos o servicios financieros por una variedad de razones. Creo que para el final del próximo Bull Run veremos a Rune siendo conservadores llegando a valores de $20. Usando la calculadora de ganancias con solo una inversión de $200 al precio actual, puedes obtener alrededor de $2.239 en ganancias si el token solo llegase a $20. La segunda criptomoneda más rentable y a la cual le veo mucho potencial tiene que ver con una de las industrias con mayor crecimiento en los últimos años. Es el mercado mundial de transmisión de videos. Los podcasts, las series televisivas, las películas, las transmisiones de eventos deportivos y los videos de YouTube son algunas de las partes de este millonario negocio que se estima crezca alrededor de un 20% anual en la década siguiente. Una innovación para estas transmisiones es Theta. Theta tiene una capitalización de mercado cercana a los $1.000 millones, un precio de alrededor de $1.04. Theta ha visto máximos de alrededor de 15,7 y ha corregido un 95% desde ese máximo. ¿Pero qué es Theta? La red Theta es una red descentralizada de transmisión del video de igual a igual que funciona con tecnología blockchain. Posee un protocolo de código abierto que permite tanto a desarrolladores como a socios la creación de aplicaciones descentralizadas. Theta busca mejorar el proceso de creación, transmisión y consumo de videos en línea. Los tokens son usados en la red para motivar a los usuarios a compartir tanto sus recursos informáticos como su ancho de banda excesivo con otros usuarios. Theta no es un competidor de otros sitios de transmisión de video, se define más bien como una mejoría a todas las estructuras detrás de este sistema. Theta reduce en gran medida el coste y mejora la calidad de transmisión. Esta plataforma busca interrumpir el modelo centralizado de transmisión de video. Theta Network está respaldada y patrocinada por grandes empresas como Samsung, Verizon o Google y recibe asesoría de personas como Justin Khan, cofundador de Twitch, o Steve Chen, cofundador de YouTube. Creo que para el final del próximo Bull Run veremos a Theta siendo bastante conservadores llegando a valores de $15. Y digo bastante conservadores porque yo la verdad le veo mucho potencial a este token. Usando la calculadora de ganancias con solo una inversión de $200 al precio actual, puedes obtener alrededor de $2.590 en ganancias si el token solo llegase a los $15. Y por fin llegamos a la primera y más rentable de este top 20 según mi opinión. Esta criptomoneda es Kusama. Acá tenía dos opciones, Polkadot o Kusama. Cualquiera que escojan está bien, ya que son dos proyectos que van de la mano, algo así como papá e hijo. Yo seleccioné a Kusama porque me parece que puede ser mucho más rentable. Con una capitalización de mercado cercana a los $300 millones, tiene un precio de alrededor de $32,3. Kusama ha visto máximos de alrededor de 622 y ha corregido un 95% desde esos máximos. ¿Pero qué es Kusama?
Para poder comprender entonces las características y funcionalidades de la red de Kusama es preciso conocer qué es Polkadot y cómo plantea un futuro blockchain multicadena. Resumiendo, Polkadot tiene como objetivo introducir interoperabilidad entre las diferentes cadenas de bloques. Además cuenta con blockchains individuales que se denominan parachains, blockchains paralelas, y permite que cualquier usuario pueda crear su propia blockchain parachain con su criptomoneda y sus propias reglas. Kusama o KSM es la red de pruebas de Polkadot, a lo que se lo llama una testnet de Polkadot, es decir, es una red diseñada para decirle a los desarrolladores de Polkadot si hay algo mal en el desarrollo de la tecnología que en futuro será integrada a Polkadot. La intención con esto es depurar el código y preparar el mismo para un funcionamiento en condiciones de trabajo real y producción. Por supuesto, esto no significa que Kusama sea una red plaga de errores y de funciones que no hacen su trabajo, solo que Kusama es un espacio de pruebas para tecnologías que aún no se consideran totalmente pulidas. En este punto el cuidado de los desarrolladores de Polkadot es extremo, entendiendo especialmente que se desean dos cosas: primero, crear funciones que hagan lo que deban de hacer, especialmente las parachains; segundo, que nada deje de funcionar por un error de programación en un entorno de producción. Kusama así se ha convertido en una pieza fundamental para los proyectos en fase inicial que buscan construir una infraestructura similar a la de Polkadot. A su vez, Kusama es una blockchain en sí misma y su criptomoneda o token nativo KSM tiene un enorme valor dentro de la comunidad. Creo que para el final del próximo bull run veremos a Kusama siendo conservadores, llegando a valores de $550. Usando la calculadora de ganancias con una inversión de solo $200 al precio actual, puedes obtener alrededor de $3.124 en ganancias si el token solo llegase a los $550. Bueno amigos, finalmente decirles que no es necesario salir corriendo a comprarlas todas de una. El que Bitcoin haya marcado el fin de la fase bajista no quiere decir que de ahora en adelante solo va a subir. Después de esta gran subida que ha tenido en lo que lleva del año, llegará el momento en el cual se venga un sano retroceso que muy seguramente sea de varios meses y que lo lleve otra vez a valores cercanos a los 20.000, pero como nada está escrito, lo mejor que podemos hacer de ahora en adelante es ir haciendo DCA en las compras y llegado el momento, o sea en el 2025, hacer lo mismo para vender, ya que los valores de venta a los cuales creo que puedan llegar los activos puede que la mayoría se den y de seguro algunas subirán mucho más, pero ¿y qué pasa con las que no? Por eso vuelvo y hago énfasis en que acá nada está dicho, lo mejor es tener un plan de toma de beneficios, esto hará que nuestras inversiones sean todo un éxito. Bueno amigos, esto es todo por hoy, muchas gracias por ver mis videos. Si te gustó, por favor dame un like, que a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Si tienes dudas o sugerencias, por favor escriben en los comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas los próximos videos.